Historias bíblicas como estas, que nos llenan de riqueza. Capítulo 1 del libro de San Lucas, versículo 5, si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Yo creo mucho en el poder de la declaración, que todo lo que decimos genera senda y espacio para nuestra vida. Una persona que no interpreta esta verdad es una persona que va a vivir en miseria, en pobreza, en dolor, en enfermedad. Por eso usted se va a encontrar con personas que dicen: yo nací para sufrir, y no espere vivir una vida plena. Cuando usted dice: a mí todas las cosas me salen mal, no espere que le salgan bien, porque le saldrá una bien de muchas que le han salido mal. Siempre usted declare favor. La Biblia dice: preso fui con los dichos de mi boca. Levante su mano al cielo y diga conmigo así: Señor Jesús, yo nací para ser feliz. Yo en mi tiempo. Señor, utilízame. Señor, haz conmigo lo que quieras. Utiliza al pastor Alberto. Dale ciencia, revelación, profecía, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y nos decimos amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Quiero hablarles sobre lo que no debemos perder y lo que debemos recuperar. Es importante saber que a cada uno de los que estamos aquí nos ha tocado perder en alguna oportunidad de nuestra vida. Hemos perdido de manera legal algunas cosas, otras las hemos dado por perdidas para no tener ningún pleito. Pero también tenemos que ser sinceros, que muchas veces hemos perdido pudiendo haber ganado, y nos acostumbramos muchas veces a la pérdida, y la pérdida tiene que producir ganancias siempre y cuando Dios esté en medio. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl va a buscar las armas de su padre Cis? Y entonces nos encontramos que buscando las asnas, el día de la pérdida se transforma en el día de su ganancia, porque allí había una cita divina donde Dios le había dicho al profeta que venía un joven que iba a ser ungido por rey. Esa pérdida fue una ganancia, y muchas veces en nuestra vida nos pasó similar. Nos ocurrió que el día de nuestra pérdida se transformó en el día de nuestra ganancia. Pero quiero hablarles de lo que no debemos perder, lo que no debemos aceptar como pérdida. Para ir entonces al contexto bíblico, nos encontramos con que Israel está bajo el yugo romano. Roma les permitía a ellos tener libertad religiosa, poder adorar a Dios, les permitía tener sus reuniones. Y allí había un hombre llamado Zacarías que tenía la posibilidad de ejercer su sacerdocio. En medio de esa conmoción, en medio de ese acostumbramiento de estar subyugados sobre una nación, se conformaban, por supuesto, con que nos dejen ministrar, con que nos dejen tener un acercamiento con el cielo, tener una relación con Dios. Y es lo que este pueblo no quiere perder y no está dispuesto a perder. Esa relación que nos ligaba con el cielo. Zacarías debe recuperar algo que había perdido hace tiempo. Porque a veces los sacerdotes podemos llegar a perder cosas que no las vamos a decir, que no las vamos a nombrar. Algunos han perdido los sueños, otros han perdido los proyectos, otros han perdido las fuerzas y las ganas. Y entonces no las podemos decir delante de las personas. Hay líderes, hay obreros, hay gente del pueblo que ha perdido el deseo de servir a Dios.
Y nos encontramos con personas así, y esto no podemos acostumbrarnos a que nos pase. Y Zacarías había perdido algo, permítame decirle, había perdido y tenía que recuperar la fe. Una fe que lo ligaba al deseo de verse padre. Él quería verse padre. Él necesitaba verse padre y había orado muchas veces. Parece que esa oración había quedado como en un baúl de recuerdos. Había orado con Elizabeth para que ella quede embarazada, para que le dé un hijo, sin saber siquiera él que más adelante, cuando casi su fe estaba perdida, cuando todo se había terminado, sin darse cuenta que Dios tenía un tiempo y un propósito para contestar aquella oración. Y en esa pérdida aparente nos encontramos con un gran hombre que nace en medio de un matrimonio que lo había perdido. Queridos hermanos, ver a este hombre cómo ingresa, cómo entra, pero que debe recuperar una fe que aparentemente ya estaba muerta. La Biblia dice que Dios encenderá el pábilo que humea. Así dice Isaías, que Él no quebrará la caña cascada, que aquella caña que está casi rota, terminada, ese pábilo que está humeando, de allí Dios puede encender fuego. Dios nunca da por terminado las cosas cuando nosotros las damos por terminadas. Y yo creo que Dios está movilizando gente como ustedes, pastores, personas como ustedes, ministros como ustedes, iglesias como ustedes, para encender una llama en medio de Bolivia. Dios está tomando gente como vos, Rubén, como usted, María. Dios está tomando gente para hacer algo extraordinario. Y pareciera que cuando el mundo nos desechó, el Señor sigue apostando y recordando que nosotros puede levantar un gran pueblo lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo que dicen gloria al Señor en esta noche? Cuando las oraciones pareciera que caducan, debe aprenderse a ver como un padre Zacarías. Lo mismo que le pasa a Zacarías lo vemos con Abraham. Abraham tenía todo, pero no se veía como padre, hasta que Dios enciende en él esa fe, llamado el padre de la fe por muchos de nosotros. La falta de fe en el paso del tiempo muchas veces maximiza las situaciones negativas. Son ancianos, Elizabeth ya es de edad avanzada, es estéril también. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? ¿Usted cree que Dios se había olvidado de que ya habían pasado los años? De ninguna manera Dios lo sabía. Acompáñenme por favor al versículo 7. Mire esta palabra, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Claramente la edad había pasado, el tiempo había pasado y esa oración tiene que ser recuperada. La fe te conecta al momento sociopolítico, religioso, económico, educativo, familiar, en el tiempo exacto. Hay un momento donde la fe aflora, es un momento donde la fe rompe el cascarón y produce el milagro. ¿De dónde nos saca, pastor, de la Escritura? Nos encontramos con Jesús, está apretado de gente, la gente está ahí, al lado de él, y una mujer que tiene flujo de sangre, ella dice en su mente, si tan solamente tocar el borde de su manto, se le sana, se le salva. Es en ese momento, es el momento exacto donde ella toca y se produce el milagro. Hay un momento donde el milagro se produce. Aleluya. Hay un instante. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue cuando estaba a 1 metro, a 2, a 3, a 10? Fue en el momento que ella toca. Es en el momento donde Él nos toca y nosotros podemos tocarlo. Es el momento donde la fe se conjuga en el momento preciso. Yo creo, queridos hermanos, que estamos a punto de ver algo extraordinario en el mundo entero. Yo creo que nuestra generación tiene que afectar las naciones. Oiga, yo veo que hay muchos congresos y cosas hermosas que se hacen en diferentes partes del mundo, pero ¿qué importa si después de un congreso no me pasa algo a mí? Si Dios no me sacude, si Dios no me confronta, me iré agradecido diciendo qué hermosa reunión, pero lo extraordinario va a pasar después de este congreso. Lo que empieza a ocurrir contigo tiene que afectar allá afuera para gloria del nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén esta palabra? La fe actúa en el cuadro profético. Muchas veces actúa en el cuadro profético. La fe, Zacarías había perdido la fe, pero la estaba recuperando. Si usted pensó que Dios no lo podía usar, descártelo. Descártelo. Dios puede utilizarlo. No importa los años que hayan pasado, no importa lo que haya ocurrido en la vida de una persona, Dios puede utilizarlo.
Dios está esperando corazones dispuestos a creer, a sostener la fe que está en nosotros, por más pequeña que sea, tiene un efecto extraordinariamente poderoso. Esa fe. Y lo que me llama la atención es que este hombre no solamente estaba luchando para que la fe no muera y recuperarla, porque en el momento que el ángel entra en acción, lo confronta con aquella oración olvidada. Y escuche usted esto que voy a decir. Zacarías, a pesar de que su fe estaba muerta, Zacarías no pierde su integridad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de las congregaciones en Argentina. Hay gente que pierde con mucha facilidad la integridad. La integridad de una persona es importantísima para conjugarla con la fe. Lo que ocurre, la integridad nos habilita. La integridad en la vida de un hombre y de una mujer te quita el temor. ¿Escuchó? Cuando uno está íntegro ante la presencia de Dios, no tiene miedo a que se manifieste un endemoniado. No tiene miedo porque sabe que ahí está Dios, porque hay integridad, porque hay pureza. La integridad siempre te va a poner en ese plano de la santidad, donde todas las cosas es posible. Se conjuga rápidamente con la fe y él empieza a luchar, porque dice la palabra de Dios. Acompáñeme al versículo 6. Mire qué hermoso pasaje. Ambos, no es solo, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire usted, el hombre no pierde la integridad, ni él ni su esposa, en el plano de ser subyugados por el Imperio Romano, donde tienen que depender de la habilitación del imperio para que ellos puedan ejercer su sacerdocio. Pero ellos, a pesar de todo, no pierden su integridad. No pierdas tu integridad por nada, porque Dios va a empezar a escoger personas puras e íntegras. ¿Me escuchó? Hay gente que tendría que sacar sus televisores de sus habitaciones. Hay gente que tendría que mirar menos los celulares. Hay personas que tendrían que separarse de ciertas situaciones que no les permiten habilitarlos para cosas grandes. Yo, créanme, queridos hermanos, tengo la bendición de predicar todos los días a muchas personas. Y acá están mis hijos y lo saben. Yo puedo predicar tranquilamente a miles de personas semanalmente. Pero ¿sabe por qué vengo yo aquí? Yo no vengo aquí solamente por venir. Yo vengo aquí porque yo creo que en esta casa del Padre, aquí pastores, amigos, personas que están aquí, Dios las ha traído. Yo creo que en ustedes comienza algo grande en Bolivia. Yo soy un convencido que en ustedes pasa algo. Algo va a ocurrir, algo vamos a pecar en esta nación. Yo lo creo. El tema es cuando no lo creo, el tema es cuando pierdo la fe. Y esa fe me hace perder la integridad. Esa falta de fe, ¿para qué seguir si Dios no me contesta? Escuché una vez gente decir, yo estaba mejor en el mundo que acá. Nunca dirás eso con sabiduría. Dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos, en las ordenanzas que el Señor les mandaba, porque Zacarías no había perdido la integridad a pesar de todo. En medio del proceso y del yugo del imperio, él sigue siendo íntegro junto a su esposa. Él sigue siendo justo delante de Dios. Él sigue cumpliendo su palabra. La integridad no debe ser una ropa que pasa de moda. La integridad tiene que ser una vida íntegra siempre, todos los días. Nunca pasa de moda en la vida de la santidad. Usted vístase de esa ropa de santidad. Vístase de esa ropa. No se puede sostener lo grande que Dios quiere depositar en vidas que no son irreprensibles. La gente que no vive un plano puro, Dios no puede sostener algo grande en ellos. Los otros días le decía a la gente de nuestra congregación, si yo tengo 2 hijos y a uno de los hijos le doy dinero para que pague una cuenta y ese hijo va y se la gasta con los amigos y mi deuda se acrecienta y tengo otro hijo que le doy dinero y va y paga la deuda y viene y me trae vuelto, yo seguiría amando a los 2 hijos, pero a uno le tendré más confianza que al otro. Y la confianza de ser recto habilita que le dé mucho más. Por eso dice la palabra de Dios, si en lo poco le sos, en lo mucho te pondré. Dios te va a poner en lo mucho. Gloria a Dios. Casa del Padre, Dios nos va a poner en lo mucho. Iglesia, Dios nos va a poner en lo mucho. Yo creo en eso. Creo que Dios hace grandes cosas a partir de estas noches, en estos días.
en estos momentos que estamos viviendo, creo que vienen tiempos gloriosos para la iglesia de Jesucristo. No perdió no solamente la integridad, no perdió el ministerio. Si usted lee el versículo, es extraordinario, el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. El hombre no pierde el ministerio a pesar de la situación política, a pesar de la situación religiosa, no pierde el sacerdocio. El hombre sigue siendo el hombre que Dios lo había llamado a ser. El proceso tiene que ser importante en nuestra vida. Nuestros ministerios tendrán que ser probados. Nuestra vida como cristianos tendrá que ser probada. Hay gente muchas veces que no entiende la prueba, el proceso. Les decía a los pastores los otros días que el proceso de la prueba es importantísimo en la vida de un ministro, en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. ¿Saben? A veces las pruebas no son interpretadas dentro del camino del Señor. ¿Cuántos pasan por prueba? A ver, levánteme la mano. Siempre la prueba traerá algo bueno para usted, aunque no me guste la prueba. La prueba no nos gusta a nadie. A ver, ¿cuántos no están pasando alguna prueba ahora? Gracias a Dios, están pasándola bastante bien. A ver, levánteme la mano. ¿Ve? Bueno, ¿y cuántos están pasando alguna pruebita? Bueno, tengo una oración para mandarles más pruebas. Levanten la mano y me siguen. Creo que las pruebas no nos gustan. Las pruebas las queremos evitar, porque es normal, nos pasa a todos, todos queremos evitar pruebas, pero la prueba es para nuestro bien. Y no seremos probados más de lo que podamos resistir, pero cuando la prueba viene, y yo no interpreto la prueba como un proceso para mi crecimiento, cuando yo no interpreto que ese proceso es para mi bien, comienzo a bajar al plano de la naturaleza. Y en ese plano de la naturaleza comienzo a enojarme con las personas. Mira vos, aquel me critica. Mira que él piensa mal de mí. En el proceso me voy enfermando porque no interpreto que Dios está formando algo grande en mi vida. Levante su mano y diga, Señor, que no me falte la fe en la prueba que estoy pasando. Y capaz que la prueba tiene nombre y apellido y es tu suegra. Capaz que tengas algún problema con alguien y vos decís, ¿cómo puede ser? Y entonces nos encontramos que en la prueba, en el proceso de la prueba, hay heridos de guerra. Y así es que nos encontramos con cristianos heridos de guerra, cristianos apartados, cristianos enfermos, debilitados, personas que se enojan, que tiran la toalla, que no quieren saber más nada. Ese proceso no entendido hace que muchas veces tengamos gente, aunque llega a la autoridad, con un corazón herido. Y yo pensaba en la vida de José. Solamente piensen, le decía a los pastores en estos días, piensen en José, con el poder que había alcanzado, con un corazón enfermo. ¿Qué hubiera hecho con sus hermanos? Los hubiera decapitado. Entonces el proceso tiene que ser entendible. Él llega al proceso, 13 años de prueba, pero cuando está frente a sus hermanos, se echa sobre su cuello y se pone a llorar. ¿Me explico? ¿Qué decir que en ese año donde él interpreta el sueño en la cárcel al panadero y al copero, era el año número 11 de su prueba? Y en ese año le pide al copero que se acuerde de él cuando llegue a Faraón. Pero escuche, se olvida durante 2 años. ¿Por qué se olvida durante 2 años? Porque la palabra profética y la fe se conjugan. La interpretación de los sueños se conjugan en un tiempo y en un espacio. Presta atención aquí. ¿Por qué digo esto? Porque si lo hubiera contado apenas hubiera salido, lo que no le había pasado a Faraón, lo que no le había pasado en el momento, no iba a ser importante para traer a José de la cárcel al reino. Lo que le tiene que pasar, le pasa después de 2 años, donde el hombre sueña con vacas gordas y flacas, donde sueña con las espigas llenas de grano y otras espigas flacas. Y el hombre se turba 2 años después y empieza a consultarle a todos los brujos de la tierra y nadie puede interpretar los sueños de ese hombre. Y entonces el hombre dice, ¡ay, me acuerdo!, dice el copero, allí en la cárcel hay un hebreo. Ese hebreo me interpretó el sueño. Y entonces manda a traerlo. Hay un tiempo, hay un momento de fe, hay un momento donde Dios te manda a llamar delante del rey.
Óigame, Bolivia, llega tu tiempo en corazones íntegros para usarlos para la gloria de Dios y gloria del Padre de esta nación. Hay un tiempo. Lo que pasa es que muchas veces queremos el poder, pero no nos habilita el poder porque no hemos interpretado la prueba como un proceso para hacernos mejores personas. Por eso tenemos gente con autoridad, con corazones heridos. Alabe a Dios, venga su reino a nuestra vida. Alabe a Dios, que el Señor se glorifique en tu vida. Si viene la prueba, solamente decir, Señor, que la fe no me falte. Señor, que la fe no me falte y mi corazón no se enferme. Señor, porque yo quiero que el proceso que tú estás haciendo en mí se cumpla y me levantes para gloria de tu nombre. No para mostrar mi reino, sino para mostrar el tuyo, para gloria de Dios Padre. Un fuerte y un gran aplauso a Cristo esta noche. Zacarías está ofreciendo incienso y en ese momento él tiene que entender que hay algo que está pasando, porque él, a pesar del ministerio, él puede sostenerse en la integridad, se puede sostener porque sabe que en algún momento de su vida algo va a pasar. Él no interpreta en realidad la profundidad de lo que Dios quiere hacer. Muchos de los que están aquí no saben ni siquiera lo que Dios va a hacer con ustedes, pero saben que están pagando un precio de pureza, el precio del rechazo, el precio de no ser entendidos, de no ser comprendidos. Hay algo que se está gestando dentro tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No perdió el servicio, no perdió el sacerdocio. Era el sacerdote de la clase de Abías y ejercía como de costumbre. He escuchado muchas prédicas sobre acostumbrarnos a hacer las cosas. A mí lo que me llama la atención es que el hombre servía a Dios a pesar de todo. Hay gente que en momentos de crisis, cualquiera sea, deja el servicio. No sigo más, que lo haga otro. Si no me ponen en tal lugar, me ofendo. Eso pasa allá. Acá en Bolivia no pasa. Si no me ponen allá, yo me enojo, no quiero ser más. Y como que le hago un piquete, allá hacen piquete en las calles, hacen piquete. Bloqueo, allá hacen bloqueo, ¿no? Entonces le hacen bloqueo. Y le hacemos un bloqueo a Dios. No me congrego, así que te va a ir mal, Dios, porque no me congrego. Piensan que porque no se congrega a Dios le va a ir mal. Piensan porque no diezman a Dios le va a ir mal. Bueno, eso pasa allá, pero acá sí que no pasa. Eso habla de una carencia de entender lo sagrado y valioso de servir a Dios. Servir a Dios es un gran privilegio. Cuando le tocaría a Zacarías se ponía lo mejor, su mejor ropa. La ropa más linda del sacerdote. Le dije, Elizabeth, fíjate que no me falte nada. Elizabeth, a cómo estoy. Como cuando usted viene a la iglesia y se plancha la camisa, ¿cómo está? Tiene 2 rayas, no, va una. Entonces se fija, se observa, ve cómo me queda, si combina la ropa. Lo mejorcito para ir a servir a Dios. La carencia de entender lo sagrado y valioso de servir a Dios hace que muchos queden a un costado de algo extraordinario. Levante su mano y diga, Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios, a servirte con un corazón agradecido y en el lugar donde me pongan. Nada influenció el sacerdocio. El hombre ya era viejo. Las oraciones habían pasado aparentemente, no cumplidas, pareciera, porque ya alguien quisiera, quizás ni oraría por el hijo. Porque ya el hombre se sentía viejito y ya su esposa también, aparte había sido estéril. Yo, como decía la vez pasada, que pase la esposa o que pase la gallina era lo mismo, mira, igual el hombre. Nada le despertaba. No es que le despertaba el deseo su esposa o su mujer. Era, ya está, pasó y pasó nada más. Pero algo estaba por ocurrir en la vida de ese hombre. Nada influenció que él deje el sacerdocio. Oiga, nada te habilita que dejes de servir. Abrace a alguien, dígale que nada, que sepas que nada te habilita para dejar de servir. Servir a Dios es un privilegio de muchos, pero aceptado por pocos. Que nada impida que sirvas a Dios. ¿Qué pasa si un hijo, ya siendo grande,
no toma responsabilidad en la casa de sus padres. Tiene 30 años, se levanta al mediodía, no trabaja, no hace nada en la casa, no tiende la cama, no barre la pieza, no lava los platos, no baña a los perros, no hace nada. ¿Cómo se lo rotula aquí en Bolivia? Vago. ¿Ese? Vago. Es un flojo, es un haragán, es un vago. ¿Cómo será en la iglesia del Señor? Llevo 30 años en la iglesia, pero yo no sirvo a Dios. No, Dios no quiere flojos. No pierda el sabor de sentirse responsable en la casa del Padre. Sirva a Dios en lo que sea. En la iglesia que usted pertenece, sirva a Dios en lo que sea. Queridos hermanos, el no perder el ministerio, el no perder el servicio y el recuperar la fe de Zacarías hizo que pase algo extraordinario en ese momento del servicio. Observe usted que el milagro ocurre cuando el hombre está sirviendo. No ocurre en la casa. No ocurre mientras él está sentado mirando como otros lo hacen. Que puede pasar, pero el hombre está en el servicio activo. Y es en ese momento donde él piensa que todo es como de costumbre, pero un culto como de costumbre irrumpe algo fuera de lo sobrenatural, de lo que él había vivido hasta ese momento. Era algo extraordinariamente grande. Un ángel se presenta y el hombre le agarra un miedo bárbaro. Y el ángel le dice, tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? Se había olvidado de esa oración. Ya era viejo, ya no tenía el mismo fervor de decir que era un hijo. Ya no se veía como padre, se veía grande para tener un hijo. Pero es en ese momento donde irrumpe, donde pareciera que las cosas Dios las olvidó y no se olvida, porque vuelvo a decir, todo tiene su tiempo debajo del sol. Yo creo que este es el tiempo de esta nación. Yo creo que esta nación fue muchas veces como puesta a un costado, fue menoscabada, fue desvalorizada esta nación. Pero yo creo firmemente que Dios va a tomar al pueblo boliviano, va a levantar hombres poderosos, poder del Espíritu Santo, donde la tierra será conmovida desde los cimientos para levantar el nombre de Jesucristo. Y usted está en la lista. Digamos, gloria a Dios y irrumpa Dios fuerte. Aleluya. Nunca quizás Zacarías hubiera pensado que Dios le iba a salir con eso. Pero le dice, tu mujer tendrá un hijo. Ahora, ¿por qué digo que él perdió la fe? Perdió la fe porque el hombre comienza a decirle al ángel, a recordarle al ángel que ya su mujer era estéril. ¿Qué acaso no lo sabía Dios? ¿Qué acaso no lo sabía? Claro que lo sabía. Vamos juntos al versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Oiga esa palabra, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, oiga esa palabra, a su tiempo. Es un momento. La oración no había sido olvidada. La oración había sido recordada para un tiempo. Tu oración que diste por perdida tiene un tiempo. Viene el tiempo donde tu familiar inconverso se va a convertir. Viene el tiempo donde tu ministerio va a surgir. Viene el tiempo donde Dios va a usarte. Viene el tiempo donde Dios hará lo que te dijo que haría contigo y que nadie lo va a impedir para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre sale de allí. ¿Cómo sale? Mudo. ¿Sabe por qué sale mudo? Porque fue incrédulo. En ese momento no le queda otra cosa que recuperar su fe. Y sale mudo creyendo en lo que había recibido. El hombre que aparentemente le daba lo mismo que pase la gallina, que pase el Isabel porque ya era viejita. El hombre le empezó a pasar algo. Porque cuando Dios se te aparece y te da una palabra, la visión de las cosas que eran naturales para nosotros pasan de un plano de lo natural a lo sobrenatural. Y el hombre comienza a mirar a su mujer con otros ojos.
La miraba y decía, Eli. Y Elizabeth diría, ¿qué le pasa a este viejo? Eli. Algo le pasó adentro porque la palabra vivifica, la palabra te diga la vida, hay un cumplimiento, hay algo que tiene que pasar. Así que ese ángel en el mensaje que le da lo potencia. Oiga, este mensaje tiene que potenciarte. Vengo a decirte de parte de Dios que lo que vos recibiste de Dios, Dios no se ha olvidado, Antonio. Dios no se ha olvidado, Mari. Dios no se ha olvidado, pastores. Dios no se ha olvidado, iglesia. Dios cumplirá su palabra porque Él no miente. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Cuando empezamos en la congregación, una iglesia muy pequeñita, un puñadito. Por eso yo creo que una iglesia pequeña se puede hacer grande. Dios no necesita multitud de gente. Este es un grupo especial para que Dios haga algo grande. Algo muy pequeñito. Nosotros éramos 8. Les conté la vez pasada que cuando hice el primer consejo pastoral se me fueron 4. Usted se ríe, yo perdí el sueño. ¿Sabe qué feo que la iglesia se te divida en tu primer consejo? Ya tenía miedo de volver a aconsejar porque digo, si aconsejé la primera vez y tenía 8 y ahora me quedaron 4. Vuelvo a aconsejar, me quedo con 2, Miriam y yo. No teníamos mucho más, pero sí teníamos un montón de sueños. Y venían palabras proféticas y nos decían que Dios nos iba a usar. Pero yo miraba mis zapatos y tenía mis zapatos rotos, agujereados. Veía mi condición y decía, Dios no puede usarme. Pero la palabra seguía viva dentro de mi corazón. Hace muy poquito me tocó ir a predicar en la iglesia donde nací, de la iglesia donde me dieron la bendición para salir. Una iglesia muy pequeña. Habían algunas abuelas ahí. El pastor me dijo, no prediques, solamente quieren verte. Porque saben Dios, lo que Dios está haciendo. Entonces quieren saber de vos. Empecé a preguntar, y fulano se murió. Y el otro partió. Y la otra también partió, ya no pregunté más. Pero las poquitas que estaban las abrazamos y le dimos gracias por sus oraciones y aún por sus palabras que daban. Una profeta dijo, aunque naciste en una iglesia muy pequeña, y aunque hoy pastoreas una iglesia muy pequeña, Dios te va a bendecir grandemente. Y vas a predicar ante multitud de personas. Y yo pensaba dentro mío, no siento capacidad para hacerlo. No siento que Dios pueda hacerlo conmigo. Pienso que Dios es para otros. Siento que mi condición de hoy no me habilita para grandes cosas. Pero guardé esas palabras en el tesoro de mi corazón. En lo más profundo de mi corazón las guardé. No fue fácil. La palabra no es instantánea de un día para el otro. Hay un proceso que lleva la palabra. Y entonces me di cuenta que ese proceso se llama pruebas. Se llaman situaciones que tenemos que vivir de manera inevitable. Que me voy a encontrar con el envidioso, con el celoso, con el hablador, con el chusma, con el que no cree. Y en ese proceso ellos son importantes para mí. Porque Dios me está formando a mí en medio de la miseria de otras personas. Dios estaba formando a José en la miseria de sus propios hermanos. Eran del mismo padre, pero la miseria de ellos era que Dios lo estaba formando al hombre. Al no interpretar esa prueba en el proceso, es donde tenemos grandes misterios que han quedado a un costado del camino. Que se han dejado enfermar, que no han sabido interpretar, que no han visto con la mirada espiritual, que ese proceso era necesario, que era necesario para que Dios haga algo grande en ti. Pasar por la prueba, señoras y señores, pasaremos todos, absolutamente todos, en tiempos distintos, de maneras distintas. El tema es, si entro o no en la prueba, no es el tema, porque pasará sí o sí.
El tema es cómo salgo de ella. Si salgo con un corazón sano, entonces de lo más bajo Dios te pondrá en lo más alto para la gloria de su nombre. Eso te habilitará para ejercer poder con justicia y con un corazón puro. ¡Aleluya! Imposible no pasar por el proceso. Zacarías dio como terminada quizás su oración, pero Dios dijo: este es el comienzo. Y de ese vientre estéril, de esa mujer anciana y de ese hombre anciano, que la palabra lo reestructuró, lo movilizó, dijo Jesús que nació el hombre más grande, nacido de mujer. No hubo otro más grande que Juan el Bautista. De una oración aparentemente olvidada. Quiero decirles que muchos de los que están aquí, en un año, Dios hará cosas extraordinariamente. En un año, tome tiempo que hoy de lo que estoy diciendo, a un año, extraordinariamente grandes. No necesita Dios mucho más. Es un año. El año donde te abonará, donde pondrá lo mejor de sí a ti. El año que regará tu tierra. Este año será un año distinto para muchos de ustedes. Cuando nos volvamos a ver, quizás, tal vez, el próximo año, o cuando los vuelva a ver, ustedes recordarán esta palabra y habrán dicho: Dios ha sido bueno, porque recuperé lo que había perdido y he valorado lo que nunca quise dejar. Dios te toma a ti, a ti, a ti, a ti y a ti esta noche para glorificar su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cosas pues luego comienzan a darse. No podía hablar Zacarías. Comprendieron los que estaban fuera. Oiga, los que estaban fuera comprendieron que había pasado algo adentro. Las cosas pasan dentro mayormente, no fuera. Oiga, las cosas pasan dentro. No se pierda ninguna reunión de tus días. Las cosas pasan dentro, no fuera. Los que estaban fuera se dieron cuenta que había pasado algo adentro. Es decir, que los que están allá afuera se van a dar cuenta que a ti y a ti te ha pasado algo adentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La visión en el santuario era evidente para ellos, porque por señas el hombre trataba de hacerse entender. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. 5 meses ella estuvo sabiendo que dentro de ella había un milagro que había sucedido. Lo protegió durante 5 meses. 5 meses guardando todo lo que estaba pasando, todo lo que se estaba gestando en la vida de Juan el Bautista dentro del vientre de esa mujer. Durante 5 meses. Hay que proteger lo que recibimos con una palabra. Lo que puedo recibir con una palabra lo debo proteger. Y va a venir en el proceso. Diga conmigo: en el proceso. Diga conmigo: en el proceso. En el proceso va a venir aquel que quiera matar tu fe. Va a venir aquel que te va a decir: no, eso no te va a pasar. Dios, esto no es para vos, esto es para otros. Estos son solamente palabras. Siempre habrá gente que querrá matar la vida que nació en tu corazón por medio de una palabra. Y el proceso tendrás que soportarlo. Hay que protegerse, hay que recluirse. ¿Y dónde se recluyó? Oiga, ¿dónde? En su casa. No hay mejor lugar que recluirse en la iglesia. Jesús, con 12 años, estaba en el templo. Varios días pasaron y su madre y su padre no sabían dónde estaba. ¿Qué pasa si tu hijo se pierde y no vuelve a la casa un día? Está llamando a la policía. Está llamando a todo el mundo porque necesitas ver a tu hijo. Jesús dijo: es necesario que esté en la casa de mi Padre. Venga a la casa de Dios, porque lo grande que va a pasar
va a pasar en la tienda del Señor, va a pasar en la iglesia del Señor Jesucristo, va a pasar en la casa del Padre, va a pasar para la gloria de su nombre. Y va a pasar contigo y conmigo, va a pasar con todos nosotros. Algo grande viene y lo puedo leer. Algo grande viene y se está gestando. ¡Aleluya! ¿Será que en esta noche hay personas que dicen, pastor, hoy yo no voy a perder mi ministerio, no voy a perder mi lugar, porque lo que usted pierda, otro lo va a ganar? Yo he visto a un hombre dejar su ministerio, a un hombre que amé muchísimo, decir, no quiero seguir más con esto, y nunca más volver a levantarse. Lo que Dios te entrega, nunca lo dejes porque te enojes con los hombres. Solo lo puedes dejar si Él te pide que lo dejes. Y no estoy hablando de aquellas personas que dicen, Dios me dijo, solamente para hacer valer su postura ante un pastor. Lo que Dios te entrega en tus manos es un tesoro. No lo dejes. Lo que va a hacer Dios en Bolivia, ustedes vivieron tiempos de avivamiento con un evangelista. Fue impresionante, pero yo creo que lo que viene es mayor de lo que ustedes han vivido. Ya no vivirán de los recuerdos de lo que pasó con aquel hombre. Ahora vivirán de lo que realmente van a ver en la vida tuya, en la tuya y en la tuya. Porque habrá muchos y cientos como ese hombre que diseminarán la palabra de Dios en toda esta nación. Yo lo creo. Para aquel que cree, todo es posible. Todo es posible. Los procesos son sostenidos en el conocimiento, en la interpretación de la prueba. Porque si te saca del plano histórico. Zacarías seguía sirviendo porque sabía que había algo que Dios quería hacer. No entendía qué. El ejercicio del ministerio es extraordinario y responde solamente a hombres que lo han dejado todo en las manos del Señor, pero nunca han dejado lo que el Señor les entrega. ¿Me escuchó? Y hay algunos de ustedes que esta noche el Señor los está llamando, les está diciendo, quiero usarlos. Ustedes son parte de un esquema que Dios va a utilizar en esta nación. Y puede ser que usted diga, pero yo, pastor, no me siento capaz. Quiero decirles que muchos de los que estamos aquí en el ministerio también nos sentimos muchas veces no capaces. Pero aún Dios ahí nos utiliza. ¿Habrá alguien esta noche que dice, pastor, yo quiero que usted sepa que yo soy uno de aquellos que me pongo en la brecha y corro en la línea de batalla a decir, Dios, toma mi vida. Toma mi vida, Señor. Te la doy. Cierre sus ojos, por favor.